columna de radio sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo. Vengan. Un himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. ¿Cómo se encuentra Juan Esclar? Muy bien. Qué alegría. 100% recuperado de la resaca del domingo. ¿Qué tan fuerte fue esa resaca? Fue fuerte. Fue fuerte. ¿Fue por Boquita? ¿Rosario? ¿Fue por Boquita? No, fui a un evento de poesía que se llama, me invitaron, se Y llama la poesía y la... El Mamut, cuya consigna es poesía chori cumbia. Buen ítem. Vi tus stories, hubo mucha cumbia. Sí. ¿Bailaste? Hubo poesía. Casi por cumbia. arriba de la poesía. Es- O sea, ¿qué porcentaje pones? ¿Cuánto hubo de poesía, cuánto de chori y cuánto de cumbia? Y yo creo que hubo 20 de chori, 50 de cumbia, 60 de cumbia y otro 30. La poesía le gana al chori, pero pierde contra la cumbia. Pero está bien. Y cuando arranca la cumbia no se, Se puede mantiene el detener. equilibrio. Sí, En igual- cambio, cuando arranca la poesía, sí hay un momento de parate. sí, pero estuvo muy bien, fue muy disfrutable. Y yo la verdad que verá, 700 personas escuchando poesía un domingo a la tarde. Pero por la esperanza del chori y la cumbia, ¿no? Pero más que con la esperanza, con el premio final de Claro. la catarsis, después de toda esa... Ahora, chori y cumbia. No hay Sí. alcohol ahí en el enunciado. No está en el enunciado, pero estaba en la sangre de los, ok. de los presentes. Uno de mis alumnos se ¿Vomitó? lesionó perreando, haciendo una pirueta. Lesionarse perreando Hay tiene una que edad ser donde terrible. perrear es un peligro. Pero es como la rotura de cadera a los 70, o sea, 80. Claro, los 30 es la edad en la cual vos todavía creés que podés perrear hasta el fondo. Y no. No tanto. Quedó seco, quedó así duro. Vino la ambulancia, todo. salvaje. Le mando un saludo a Papi Flex. Flex se llama. Que lo proteja. Encima le dicen papi Lo flex. Le decimos protege. Papi Flex porque además es alto, es muy bello, es acróbata, es como un hombre No sabés lo que perreaba. que revolea gente por el aire. Y bueno, en uno de esos revoleos Mal movimiento. la quedó. Mirá vos, pobre papi. Bueno, le mandamos un besito. Bueno, y para el domingo que viene, no el pasado, el que viene, hay cuaderno abierto, esta vez junto a Orsay. El espacio Orsay, en Serrano 1141. Domingo 29 de mayo, 16:30 horas, hay cuaderno abierto para el que quiera venir a escribir un par de horas y probar y flashearla un rato con el cuaderno azul. Liz Taylor. Sí, y vamos a los bifes del amor. Se dice. Esta columna le decía recién a Juan Ferrari, está mal hecha. Está mal Y hecha. yo le levanté un pulgar. 150 romances tiene. Imposible. ¿Cuál agarrás? Imposible. Agarré todos y me atraganté. Imposible. La vida de Elizabeth Taylor no puede ser contenida en una columna. Voy a tratar de tocar todos los matrimonios de Elizabeth Taylor y sacar algo en limpio. Tenemos que anotar los nombres porque va a haber mucho personal. Sí, nos No, vamos pero a perder. se pueden olvidar. No, se pueden no olvidar. pasa nada. Se pueden olvidar los Va a importantes. haber uno que no nos vamos a olvidar. Hay 2 o 3 importantes, después hay muchos que van a pasar. Como por ejemplo el primero, que es Nicky Conrad, Nicky Nicole. el heredero del imperio de Conrad Hilton. Hotelero. Sí. Se casa a los 18 años por primera vez Elizabeth Taylor. ¿Por qué? Porque ella fue una niña actriz, muy controlada por su madre. Su madre tenía todo un plan de tenerla a ella toda bonita y linda para casarla bien. Y en el medio, cuando se vuelven de Inglaterra, en medio de la guerra, descubre la mamá viendo una película de Shirley Temple en el barco, dice, a mi hija, en vez de casarla bien, la voy a hacer estrella de cine. Entonces la mete en MGM Era la época en la que los padres decidían que iban a ser sus hijos. y Elizabeth Taylor está encerrada en los MGM Studios durante toda su infancia y su adolescencia. De hecho va al colegio ahí adentro. Y para los 18 tiene tanta gana de salir y tanta gana de coger, tanta gana de vivir, que la única salida que agarra en 1950 es casarse. Era muy obediente. Y se casa con que resulta ser un borracho, un alcohólico, un desastre absoluto. Bueno, poesía, cumbia y chori. Sí. No, Es la época, la de MGM, donde le daban un muffin, una pastillita, un muffin, una pastillita. los tenían súper cagando. De hecho, hay una historia muy linda en la cual ella se le planta por primera vez a Meyer, al viejo Meyer. El Metro Goldwyn. Sí, el Metro Goldwyn Mayer se le planta a Meyer y le dice como, no, si ustedes me quieren, yo quiero esta guita y esta guita. Y Bien. es como el primer gran sacudón de ella contra la autoridad. Su vida estaba controlada por MGM Studios y por su madre al mismo tiempo. ¿Gana esa discusión?
Sí, gana esa discusión y dice, me di cuenta de algo muy cínico, me necesitaban, yo era mucho dinero para ellos, así que me iban a dar lo que yo quisiera. Y eso lo descubre a los 14 años, ella peleándose con un magnate de las películas. Bien, primer casamiento entonces de Elizabeth Taylor. ¿Qué le dio? ¿O qué estaba buscando? Libertad. ¿Le dio eso su matrimonio? Sí, se escapó de su familia, se fue en crucero con el chabón, no sé cuántos meses. Ahora bien, ¿este matrimonio respondió a las necesidades afectivas y deseantes de Elizabeth Taylor? No. Por supuesto que no. Primer no de la noche para Elizabeth. Afuera, Ay, el no buen te puedo creer. mocísimo Ya primer marido. arrancamos tan temprano. Entonces, 18 años ¿A tiene. qué edad se separó? A los 18. No, 6 meses después, 7 meses Ok, ok. después. Pensé que tiene 18 años, quiere salirse de la mamá y dijo, bueno, me tengo que casar con uno, me caso con este. Ya había aparecido otro agente queriendo proponer matrimonio, incluso por dinero. Howard Hughes, el magnate, ¿vieron el episodio de Los Simpsons de la cumbancha? Que Burns es un loco que está encerrado y que no quiere tocar gérmenes. Sí, ¿no viene también del Gran Gatsby también? No, eso es Howard Hughes, también un magnate de ya no me acuerdo qué negocio. Bueno, él le propuso a Elizabeth Taylor casarse, que era muy hermosa, por supuesto, y le dijo que no. Bueno, queda hecha pelota por el borracho, por el violento y jugador Nicky Hilton, y se casa con Michael Wilding, un actor, no tiene el nombre, se van a olvidar en un segundo porque se olvidó ella bastante rápido en realidad. 20 años mayor que Elizabeth Taylor. Dice ella que le gustaba la calma, la quietud y la seguridad de su amistad. Macanudo, tuvieron 2 hijos, los primeros 2 hijos de Elizabeth Taylor. El biógrafo de Elizabeth Taylor dice, era un esposo vainilla. O sea, Pasa nada, no pasaba pasa nada. nada. no pasa nada, eran un embole. ¿Para qué si así estamos bárbaros? Claro, el tema es que lo estás haciendo a Dos los, pibes 20, le dicen. a los 20 años, a los 21 años, y sos Elizabeth Taylor. No puedes bancar el esposo vainilla a esa edad. Encima él le va mal en su carrera, ella explota, quilombos ahí él no se bancaba como quedar medio a la sombra de esta pibita, ella no le da bola, él empieza a hacer cagadas hasta que un día mete strippers en la casa, cuando ella estaba de viaje. Alta cagada. Sí, y adiós. Bueno, segundo matrimonio entonces, que buscaba Liz Taylor, tranquilidad, protección y previsibilidad. ¿Puede un matrimonio darte eso? Sí. Pará, Juan, ¿te puedo frenar un segundo ahí? Sí. ¿Ella busca eso o declama eso y en realidad tiene un patrón que va para cualquier otro lado? Ella, digo, Eso es lo que muestra. lo que buscaba, Lo que hizo desmiente lo que muestra. Lo que buscaba en ese momento, después del primer matrimonio conflictivo, sí, quería eso. Ella tenía un modelo muy... el amor era dentro del matrimonio. O sea, no solo que nació en el 32, Elizabeth Taylor, sino que fue criado por una familia bastante estricta y moralista. Ella quería una imagínate que pensar en términos de novios. Tuviste una novia que era una bardera y que era un rock y de repente no, ahora quiere una tranquila. No, y a los 20 se vio, para Elizabeth Taylor, ya vieja como para tener hijos. Sí. Es como ya estoy recontra en edad de tener hijos. Ella ya es famosa desde que es muy chiquita. Y bueno, en la secuencia de novias o de vínculos puede haber alguien bardero, después alguien tranquilo. El problema es que Elizabeth Taylor es todo matrimonio, público, famoso, prensa y bardo. Pero ella quería, y de hecho le dura un rato Wilding, y intenta formar la familia esa que... No, tiene 2 hijos. Bueno, pero no funciona y se acaba el asunto. El amor en Elizabeth Taylor, o sea, lo que a mí me llama la atención es que, como decía Clemente, evidentemente no querías eso. O sea, querías otras cosas o múltiples cosas, pero el amor está pensado siempre dentro del matrimonio y siempre modular y secuencial. Es decir, Es un auto. como acá tengo después tengo el que me caso, después tengo el que otra cosa. Y así llega al número 3, que es, pueden olvidar el nombre en un No segundo. es vainilla. No es vainilla, es Mike Todd, un productor de Hollywood. Es Toddy, que es donde pone la vainilla. Es bocón, es gracioso, tiene poder en Hollywood, le encanta que su mujer sea famosa. De hecho, le organiza un cumpleaños en el Madison Square Garden para 18.000 personas. Qué linda ella, ¿eh? Sí. en pantalla. No sé, no puedes dejar de mirarla a Elizabeth Taylor. Es realmente muy... Y eran 2 chispitas, se llevaban súper recontra bien. Tenían un temita que es que le gustaba pelearse. Elizabeth Taylor llegó a decir que ¿Agarrarse a piñas? pelearse es una de las maneras de mayor proximidad amorosa. Entre ellos. Sí, discutir. se Wow. peleaban entre ellos y pasaba a lo físico.
¿Este tipo le llevaba pocos años? Porque viste que en esa época tenían 25, parecían de 60. ¿O Le lleva menos años que Wildling, le lleva creo que 10 años, pero es mayor que ella. Tenían esto de pelearse en público, todo un poco explosivo y mucho sexo reconciliatorio, según cuenta Elizabeth Taylor. Esta pareja, acá tienen que retener un par de nombres, son muy amigos de otra pareja, que son Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Eddie Fisher todo el mundo lo olvidó, pero Debbie Reynolds es la piba de Singing in the Rain. Es la mamá de la princesa Claro. Leia. Es la mamá de la princesa Leia, exactamente. Esa pareja son muy amigos. ¿Por qué? Porque Elizabeth Taylor había ido a la escuela de MGM con Debbie Reynolds. A su vez, Mike Todd era amigo de Eddie Fisher. Nada, dos parejas amigas que salen a comer pizza. Ahí está más Oreiro. Como... Sí. No, pero ese es Debbie Reynolds. Esta- Sí, David Reynolds. Está más Oreiro. Bien. Debbie Perfecto. Reynolds. De hecho, son tan amigos estas dos parejas que al segundo hijo de Eddie Fisher y Debbie Reynolds le ponen Todd Fisher. El hermano de Carrie Fisher se llama Todd por Mike Todd, el El tercer marido. el tercer marido de de Elizabeth Liz Taylor. Taylor. Exactamente. Qué quilombo ya, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, es difícil. Todo anda muy bien hasta que llega la tragedia y viajando en el avión Lucky Liz, la suertuda, Mike Todd se mata. En un vuelo, Sí, en un avión. en un vuelo privado. Se mata. Wow. Destrucción total para Isabel Taylor, que tenía un vínculo explosivo, pero no se había ido al carajo, iba todo bastante bien. Ella ya está mal, está realmente muy mal. Los amigos montan guardias de suicidio de 24 horas. Como, che, hay que estar con Isabel todo el tiempo para que no se mate. Porque ella ya había tenido un accidente andando a caballo y se había roto 2 vértebras. Tenía dolor crónico, tomaba calmantes, también le gustaba el alcohol. Todo el mundo dijo, che, atajemos a Liz que se va a matar. Está Entonces- Mirta joven, está ahí. Sí. Sí, yo las amo a todas. Bien, Tranquilo. entonces, ¿qué pasa? Debbie Reynolds, la amiga de Elizabeth Taylor, le dice, yo me llevo a tus hijos, a sus 3 hijos, porque tuvo uno con Mike Todd. Yo me llevo a los 3 hijos para que vos estés tranquila. Y te van a cuidar tus amigos, y también te va a cuidar mi marido. Oh, y el próximo esposo. No. Te ¿Será el mando... cuarto? ¿Será el cuarto? Esta jugada es increíble. Te mando a mi marido para que te cuide y yo te cuido a los pibes, negra. No pasa nada. Vos tenés que superar este duelo. Un mes más tarde, Debbie Reynolds llama a Nueva York para hablar con Elizabeth Taylor y atiende el marido. Diciendo, Está bien, la está cuidando. no, tenía que estar en Los Ángeles haciendo otra cosa. ¿Qué estás haciendo en Nueva York? ¿Qué está pasando? Mega, ultra escándalo mundial porque Eddie Fisher deja a Debbie Reynolds y se va con Elizabeth Taylor. Y se casan. Súper mega escándalo. Ella pasa de soy viuda, estoy hecha pelota, a ser vilipendiada, la le puta. comí el marido a una amiga. Le comí el marido a la amiga. Está medio palito ahí él, ¿eh? Sí, tiene palitismo. Él es, De el, hecho, él es el papá de la princesa Leia también. Eddie Fisher es el Palito Ortega de Estados Unidos. Tiene exactamente la misma impronta. Pero Eddie Fisher es el que se la lleva peor de todo esto. Tenía cláusulas de moralidad en su contrato. ¿Ustedes tienen cláusula de moralidad Por en su supuesto. contrato con Por Urbana? supuesto, nos Sí. juntamos con Clemente a discutirla. Sí, yo no- lo cerré con Pandiela a Ética esa. y moralidad. No puedo insultar. Hay cláusulas de moralidad y pierde su programa de televisión, una película, contratos discográficos y pasa de ser el Palito Ortega de los años 50 a hacer tour por Posta que bares. sí tengo en algún contrato, no es una cláusula de moralidad, pero como te dicen que si protagonizas un escándalo público o algo así, bla, bla, bla. Y tiene cierta Lo ponen, lógica lo hoy, ponen. claro, sí. En la era del scratch y la cancelación, ¿cómo Te que no? pone ahí como si ustedes... Si te mandás una cagada en realidad, güey. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? En realidad es un. Pórtate bien. Sí, sí. Pero está escrito. ¿Te gusta este laburo? Está escrito. Pórtate bien. Claro, obvio. Bien. Entonces, super mega quilombo, llega a haber protestas públicas contra Eddie Fisher y Liz Taylor. Gente, ¿viste los yankees que andan con los palitos sí, de la muy pancarta? Diciendo, abajo Liz Taylor, abajo Liz Taylor. La gente muy, muy comprometida con este escándalo. Y es importante entenderlo, porque va a haber más escándalos en la vida de Elizabeth Taylor y no va a pasar lo mismo. Bien. Todos tienen 20 y pocos años en todo esto. Hasta ahora, Elizabeth Taylor, que va por su tercer marido, ya enviudó y tiene 3 pibes, tiene 24 años.
Qué carrerón. O sea, uno también quiere como, che, qué bardo Elizabeth Taylor. Y sí, yo a los 24 también tenía, era un bardo. Sí, pero no tenías hijos, ni matrimonio, Claro. ni nada. Ni ¿Tres matrimonios? ni se enteraba todo el mundo. Por ahí, tipo, aquí a 24, ¿cuántos conocemos la historia de uno que se fue con la pareja del otro? No sé, pasa. Bueno. De hecho, salió una noticia de una que le dieron asilo a una ucraniana. Hermoso. Lo vi, el chabón a los 10 días la dejó. Se fue con la ucraniana. La dejó a su mujer. Hacía Una 10 pareja años que estaba con la esposa. le dio asilo a una ucraniana y se fue con la asilada. Ucraniana de 22 años. Sí. Le preguntaron a Elizabeth Taylor El idioma del amor. qué le gustaba de Eddie Fisher. Y decía, juntos manteníamos vivo a Mike Todd. Era como... Uy, Dios, qué rollo. ¿Qué? Qué raro. A mí me parece bastante sensato. Es como, viste, se muere el amigo lo más parecido que tiene. Conozco casos, O bastante. sea, es más, Conozco muchos es casos. más común de lo que uno piensa. Y también dijo Elizabeth Taylor, esto me encanta, Mike estaba muerto, yo estaba viva. ¿Qué iba a hacer? ¿Dormir sola? No, bueno, pero podía haber sido Con la, otro. claro, Para mí con el tiene marido de tu razón. amiga. Muy bueno. Pero el punto, lo increíble, es que David Reynolds cuando se entera le dice, anda con ella, estate un rato, no pasa nada, no nos divorciemos, no te cases con ella, te va a mandar a volar, vamos a destruir lo nuestro al pedo. Andá y consolala. Y el chabón le dice, no, me divorcio y me caso. Y no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque le mandó a volar, efectivamente. Bien. Mira, podés creerlo. Pero la amiga la conocía, Fly claro. away. Cómo lo manda a volar es muy importante también. En qué contexto sucede la mandada a volar. Mientras todavía está Elizabeth Taylor con Eddie Fisher, no importa si no entienden los nombres, mientras estaba con el otro, el que abandonó a su esposa, El último. llaman y le dicen, queremos que hagas Cleopatra. Te mandamos el guión. Elizabeth Taylor lo lee y dice, esto es una mierda. Y le dice, es una historia que cuenta Elizabeth Taylor, le grita, está Eddie en el teléfono y ella en la cocina, le dice, deciles que quiero $1 millón y el 10% de la ganancia bruta, de la ganancia bruta no, de la recaudación bruta. Que es como pedir, en esa época, Algo imposible. era pedir un Te delirio. van a decir que no. Y le dicen que sí. Y se va a hacer, ella le pagan el $1 millón de cachet y además se lleva otros 7 palos de años 60 y pocos. Peliculón, ¿no? Digamos Che, todo. y si no es la que inaugura eso, debe pegar en el palo, ¿eh? Es la primera mujer en romper la barrera del $1 millón para No, y cachet digo, de actuación. de participar de ganancias, no sé cuántos actores o actrices participan de ganancias. No me imagino muchos en ese momento. Y un dato de color, que Cleopatra durante muchos años fue la película más cara de Hollywood, hasta creo que Titanic, una cosa así, o Avatar después, pero era esta la película más cara de todas. Carísima, un rodaje que fue un desastre. Empiezan a filmarlo en Londres, en exterior, o sea, estudio pero exterior, que tenía que parecer el Mediterráneo. Llueve todo el tiempo en Londres, chico, no puede ser el Mediterráneo. Ahí está divino. Bueno, esa es ya cuando después se muda a Roma la filmación. En el medio, ¿qué le pasa a Elizabeth Taylor? Se agarra neumonía, porque además de tener el tema de la espalda y tomar calmantes, también le daba el escabio, también le daba el pucho, el clima de Londres no ayudó y se agarró una neumonía. Le tienen que hacer una traqueotomía a Elizabeth Taylor. Le abren para que El pueda cuello y le meten un tubito en el cuello. Exactamente, le meten un mamadera. tubo en el cuello y vuelve de Londres en silla de ruedas a Estados Unidos. Bien. Sí. Experimenta lo que siente. Qué lo que vida, se siente. qué vida, sí. Con realidad virtual hoy podés saber qué sintió Elizabeth. Y ahora tiene tan solo 25 años, ¿viste? Como- Claro, y ahora sí, ahora estamos en el año 62, Sí. todavía no cumplió 30. 3 pibes, 3 maridos, una neumonía, una traqueotomía. enviudó. Enviudó. Cagó a la amiga. Plantó un Cagó a la árbol, amiga. Y pide un palo verde y se lo dan. Ganó 8 palos con esta película. escribió va un libro. Y llega al set de Cleopatra y ¿quién aparece? Richard Burton. Ay, Ah, lo que eres. ¿Cómo resistís? Pero palabras mayores. Con la ropa de esquí que Qué hace. bien. Increíble. Habla del diamante. Nadie se acuerda de la cara de Richard Burton. No. No me acuerdo, pero un potro. Llega Richard Burton y ella dice, este galés que tiene fama de andar cogiéndose gente en los sets, a mí no me va a tocar. Y dice él, esta piba no me gusta mucho, solo tiene buenas tetas. Dice esto. Una semana después de rodaje, Fogoso romance. llega Burton al set y dice, le cuenta en maquillaje, muchachos, ayer en la parte de atrás de mi Cadillac, Elizabeth y yo estuvimos juntos. Y explota el set. Los dos están casados, porque ella todavía estaba con Eddie Fisher, y él estaba con su esposa de 11 años, con quien habían tenido un hijo con discapacidad. Mirá el caramelo que te agrega. No, tremendo. mezclar
mucha culpa Burton Jr. Innecesario, innecesario. de, Sí, Burton, de Burton Jr. Bien. De 20 matrimonios, mira el dato que me... El set explota, Mankiewicz, el director, dice corte y seguían chapando y se seguían A la manoseando. Monzón Susana, a la Mari. Sí, Tremendo. ¿Es el así. Mankiewicz de Mank, de la película de Sí, Netflix? exactamente, es ese. Linda pareja, o hermosísimo. Sí, ellos Él hermosos. hermosísimo. Sí. Yo también. Buemosísimos. Te habla... No se le ve el agujerito de la traqueotomía y tiene un pañuelito. Sí, se No, tapa. después cuando ella gana su primer Oscar por una película que ella detesta, que se llama Battlefield 8, que ella no quería hacer, le dan el Oscar por esa película, su discurso de entrega es tipo, hola, gracias, estoy muy emocionada, chau. Se ve La tráqueo. la tráqueo, y siempre creyó que ese Oscar se lo Verdad. dieron Por la tráqueo. exactamente, por pena. Y no le Tremendo. ya había sido nominada 2 No veces. sería la primera vez que en los premios pasan estas cosas. Bien. Cuestión que ahora explota en la prensa. Como, porque ellos, obviamente, que Metayate están ahí en Roma, en Chinechita, filmando. Metaverso. Metayate es el nombre de una banda de cumbia, pero para ricos. Metayate, Nordelta. metapaseo, muchas fotos. Y este escándalo, llamativamente, que es del año 61-62, es bien recibido por la prensa y por el público. Y hay más de un estudioso de cultura pop de la década del 60 que dice que la revolución sexual en Estados Unidos comienza con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Cuando la gente dijo, ¿saben qué? Está bien. Sí, O sea, vale todo, a divertir. O sea, Sí, se gustan. retrocedimos, porque en este caso, segunda vez que separa a un hombre de su mujer sería la China Taylor. Sí, 100%, o sea, 100% todo el tiempo, hay chinismo todo el tiempo, acá y se solapan todos, todo es un caos, pero son muy queridos. Se transforman como una pareja, como de hecho hacen 11 películas juntos, algunas muy malas. Muy malas, ¿por qué? Porque gastaban mucha guita todo el tiempo. Ganaban mucha guita y se la gastaban toda, escabiaban a pleno, él era alcohólico, él venía de una familia de 13 hijos obreros mineros galeses, como el padre alcohólico, todo un desastre, en medio que lo adopta un profesor de teatro que es quien lo lleva como a este mundo, y el show se transforma en un actor de Shakespeare, de teatro, era como de renombre, y Elizabeth Taylor era un productito perfectamente redondo salido de Hollywood. Y se juntaron, bueno, más que es gigante y fachero y tipo... Un salvaje. Y un intelectual también, muy formado. Hombre de otra Mira, tiene época. todo. Hombre de Tiene todo. otra época. Hombre de otra época. Todo, solo que Corte. alcohólico y obviamente violento. Bueno, Para ponerle Hombre de otra época. Pimienta. También se mataban en los a las peleas públicamente. De violenta, hecho, Liz, ¿no? súper violenta, Liz, súper violenta. De hecho, cuenta Todd Fisher, el hijo de Debbie Fisher y el hermano de la princesa Leia, cuenta que en una fiesta en la casa de sus padres se empiezan a pelear Burton y Elizabeth Taylor a los gritos, amarreo, pelo, cachetadas, bla, bla, bla. Debbie le dice, chicos, váyanse a pelear a un cuarto. Ah. Van al cuarto, se siguen escuchando los gritos hasta que no se escuchan más los ruidos de los gritos y se empieza a escuchar "Niki, niki, niki, niki", y salen a los 15 minutos despeinados y de la mano, tipo, enamorados nuevamente. Y que esto era muy común. O sea, que el vínculo era... Exactamente. El vínculo era eso. Pelearse, escabiar, matarse y después coger. Así estuvieron 8 años, se divorcian y después se vuelven a casar. Esa Porque- me parece increíble también. Como Lo- Patricia Sí. Sosa y... Que se divorcian y se vuelven a casar. Esa me fascina. Muy bueno, muy bueno. ¿Vos sabés que está la historia del diamante? Este es el historia de diamante, que Ah. le compra el diamante más caro del mundo. 1.3 millones de libras esterlinas. El diamante, que no sé ni cómo se llama. Ni El diamante, Es un el anillo, diamante ¿sabes? se Lo puede llama usar. Burton Taylor. Ah, Arnold Burton Taylor. Se llama Burton Taylor. Bueno, le compra el diamante más caro del mundo y así era todo. Metayate, metavión, metajet. Exageración. Sí. Sí, exageración, violencia, alcohol y sexo. Elizabeth Taylor dijo, Richard era un desfile de sexualidad. Y después de él, todos los hombres estuvieron para sostenerme el abrigo y abrirme la puerta. Fue el único que le hizo el amor como correspondía. Yo te dije, de ahí uno que no nos vamos a olvidar, es Richard Burton. Richard Burton, Mike Todd es como el mini Richard Burton. Y después cuando le preguntan a Debbie Reynolds, porque después Debbie Reynolds, la que ella le afanó el marido, Sí. se reencuentran en un yate. Debbie Reynolds con su nuevo marido, Elizabeth Taylor y Richard Burton se encuentran en un yate y se vuelven a ser amigas. Está bien. Y se perdonan y dicen, boluda, ¿por qué nos peleamos por ese ¿Por qué gil? era que no hablábamos? Claro, por ese gil. Por palito. Y son muy amigas hasta el fin de sus días. De hecho, Elizabeth Taylor le deja joyas a Debbie Reynolds en su testamento. De hecho,
filman juntas una película que Carrie Fisher, la princesa Leia, le escribe a su mamá, un telefilm, These Old Broads, como estas viejas locas, donde ellas hacen de dos viejas locas que se pelean por un chabón. Por el piti. Y después se reconcilian. Se hicieron grandes amigas, muy amigas. De hecho, Debbie Reynolds hacía un monólogo de humor sobre que Elizabeth Taylor le había afanado al marido. Y la frase que pasa a la posteridad es: si tu marido te va a dejar, que por lo menos se vaya con Elizabeth Taylor. Bien. Debbie Reynolds además de quererla mucho, la admiraba mucho. Era como su ídola. Bueno, finalmente se separa de Richard Burton porque todo era un recontra quilombo. Y como le decía al querido Clemente un rato antes, después de un matrimonio que es un bardo, Una vainillita. se viene un vainilla, se viene el más aburrido, el más, Hace como un sanguchito de emociones. o sea, ¿no? Tipo, viene muy tumultuoso. viene de Marco Antonio, escabio, pastillas, violencia, sexo, y se casa con George De la Warner. Rúa se casa. Se casa con George Warner, senador republicano por Virginia, López Murphy. excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, que tiene una cara de amargo. Igual el Uy, peso, no. el peso que debe tener ese Las tipo, imágenes. el peso que debe tener ese Ya tipo. ella no tiene más 24. No tiene 24, pero tampoco debe tener ni 40, o como mucho tiene 40. 38. Pero el peso que debe tener venir después de un chabón así, Sí. es muy difícil. Pasan, hay un par de años entre estos dos matrimonios, pero el siguiente matrimonio, ella se pone como al servicio de él. También en el medio, Liz Taylor militó causas para ayudar a víctimas del HIV-Sida, del sionismo, hizo 80, o sea, se puso a militar, pero se pone en modo esposa de político. Es una etapa donde Elizabeth Taylor la empieza a tratar de gorda. Sí, Joan bueno. Rivers haciendo los chistes en stand-up y toda la historia. Bueno, de hecho tiene problemas de sobrepeso porque tiene problemas de la espalda. De hecho, después ella va a escribir un libro de cocina y de dieta, Elizabeth Taylor. Porque lo que cuenta es: yo era la esposa del senador y era un embole, y lo único que podía hacer era escabiar y comer. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Ella, obviamente, que divorció, internada en la clínica Betty Ford para adicciones, donde va a conocer a su último marido, Larry Fortensky, ¿El camionero? el obrero. El obrero. Impresionante. Estaba buscando el efecto Richard Barton de nuevo. O sea, Pero no lo consiguió con el obrero. a mí lo que me parece increíble de Elizabeth Taylor es que si vos decís, che, ¿qué buscaba en cada uno? Bueno, calma, sexo. En Larry dice, los amigos decían, no tenían nada en común, salvo que los dos querían dejar de tomar alcohol. Bueno, fue una pareja salvavidas, una pareja que le acompañó en la lucha contra su adicción. Te pregunto por los hijos, ¿no? Digo, no sé si tenés mucha data con respecto a eso, pero siempre me llamó la atención la relación de Elizabeth Taylor con Michael Jackson, como una relación de Bueno, protección absoluta. Entonces, no sé, quizás a los hijos los tenía abandonados y Michael era el nuevo hijo o era todo lo mismo. De hecho, perdón, Elizabeth Taylor y Larry Fortensky se casan en el rancho Neverland. Exacto. Y también con un super casamiento que cae un periodista en paracaídas. Para buscar un paparazzi y se tiran para Muy bueno. sacar, Muy sacar bueno. las fotos. Los hijos de Elizabeth Taylor no tienen grandes reclamos, tampoco dicen que fue la mejor mamá del mundo. Los hijos de Debbie Reynolds la amaban y la adoraron, tanto Carrie Fisher como Todd. De hecho, Todd escribió un libro que se llama My Girls, mi vida con Debbie y con Carrie. Y un dato que no sé si tenían es que Carrie Fisher muere bastante joven de un stroke, que se llama un Sí, un paro cardíaco en un Infarto. avión. bueno, y claro, el avión está como 7 horas hasta que la atienden. Y la mamá se muere unos días después. Al día siguiente muere la madre. Y cuando la madre está muriendo, le dice a Todd, necesito estar con Carrie. Y de hecho, Hermosa. en el documental de Carrie Impresionante. y de Debbie, que está para ver en HBO, vivían en dos casas contiguas ellas. ¿viste? Cada una tenía su casa, pero tenían una relación así Muy pegada. de amor-odio, pero muy pegado. Bien, obviamente que... Ahora, un dato más. Elizabeth Taylor es la madrina de la hija de Michael Jackson, de Paris Jackson. Eran muy amigos con Michael Jackson. El octavo matrimonio fue un poco para salir del tema de la adicción al alcohol. Larry tenía algo medio bruto, era obrero de construcción, y Elizabeth Taylor, para sacárselo de encima, lo mandaba a ayudar a los vecinos. Y le decía, anda, hacerle unos estantes. ¿La mansión de al lado? En la mansión del lado está Ronald Reagan. Sí. ¿Por qué no vas a ayudar a Ronald y a Nancy a que se hagan unos lindos estantes? Dale, anda Larry, vas, pa. Bueno, Convénsula. están juntos 5 años
Después se divorcian. Buen look, el look Agassi. Impresionante. Sí. Luca Agassi. Impresionante. Las cubanas de Larry Fortinsky. Es que alguien con otra persona, que ya nos va a salir. Y lo loco es que tiene mucho cariño por Larry Fortensky, le deja una suma considerable Un de auto. dinero Y cuadro con Schiaretti. en el Mentalista. testamento, no me sale la palabra. Entonces parecería ser que en todas las relaciones de Elizabeth Taylor hay algo, pero el esquema matrimonio-monogamia hacía que el que decía que le diera una cosa tenía que ser el que le diera todo. Y eso siempre terminaba por el culo. Es el problema de Romeo y Julieta. Tengo mucha fe a este texto que viene. Bien. Entonces, Mucha fe porque hay una ensalada Sí. que está muy bien. bien, entonces, 3 pequeñas conclusiones con respecto a esto. Una, la que dijimos recién, la del problema de lo secuencial y lo modular. Segundo, si el ethos amoroso del rock era deseo, destrucción y terminar para el culo, el del Hollywood de lo clásico de los 50 y 60 es la fantasía hecha realidad. Y lo veíamos en Marilyn Monroe, y lo veíamos también en James Dean. Entonces había algo de, bueno, yo quiero como la pareja perfecta, quiero lograr tener todo. No algo rockero de destrucción, sino, bueno, quiero tener todas las cosas. Y obviamente que eso no también termina. Concretar la fantasía termina para el culo. Entonces, ¿qué hacemos con la vida de Elizabeth Taylor? Parejas abiertas, poliamor, abandonamos la secuencialidad, la modularidad, buscamos un nuevo sistema. ¿Hay sistemas que funcionan? Sobre eso he escrito un texto final. Alguien llega a un almuerzo y cuenta que tiene una pareja abierta. Los otros comensales le hacen preguntas. ¿Y los celos? ¿No estás inseguro? ¿Cómo sabes que no se va a ir? Hay un poco de sorpresa, quizás algo de juicio, un poco de curiosidad. Y siempre hay alguien que dice, ay, yo no podría. En una realidad paralela, pero verosímil, alguien llega a un almuerzo y cuenta que tiene un vínculo monogámico estricto. El resto de los comensales pregunta, ¿realmente creen que estar enamorado implica el fin del deseo por otras personas? ¿En serio renunciaron a toda posibilidad de contacto físico con otros solo porque tienen un proyecto de vida? ¿Cómo hacen para todos los días suprimir las ganas de tocar, de besar, de novedad? Hay un poco de sorpresa, quizás hay algo de juicio, un poco de curiosidad y siempre hay alguien que dice, ay, yo no podría. Este es el momento del texto en el que yo debería escribir lo correcto y ponerme equidistante de tal o cual forma de amar. Pero la verdad es que tengo un profundo resentimiento contra el discurso de la monogamia como regla universal. Durante años escuché que si amaba, dejaba de desear a otros, y si deseaba, tenía que aguantarme, y si no me aguantaba, era un traidor. Se me dijo muy claramente y sin ambigüedades que el amor implicaba dejar de tocar a otras personas, y como nunca pude hacer eso, creí que no merecía amor. Para algunos, la monogamia implicó cercenar una parte de nuestro aparato psíquico. Amar o desear contención o aventura, amor u hogar. La respuesta, para los que no renunciaban a una parte de sí, era mentir. Entonces la opción fue engañados o mutilados. Y así nos sentimos muchos durante mucho tiempo. Pero tampoco soy tan ingenuo como para creer que mi experiencia personal merece volverse una regla social. Que yo tenga resentimiento contra el discurso de la monogamia no va a hacer que yo me ponga a militar una forma de relacionarse sobre la que apenas tengo experiencia y que ni siquiera sé si me funciona. No tiene sentido imaginar un nuevo paraíso vincular porque solo vamos a terminar forjando otro infierno. Tampoco quiero vender una nueva valijita juliana del amor que nunca es tan libre ni tan sincero como creemos. Quizás la respuesta es buscar, construir a tientas sin saber a dónde vas. Quizás todos somos Elizabeth Taylor, buscando, pareja tras pareja, encuentro sobre encuentro y dolor sobre dolor, un silencio, un abrazo, un poco de amor. Y como dice el amigo John Lennon, lo que sea que te funcione, amigo, Copado, Jonathan. y te ayude a atravesar la noche, está bien.